En la clase de hoy empezaremos con el módulo 2. En particular, estos son los temas del módulo 2 de la clase de hoy, que es Introducción a la Plasticidad Perfecta, un ejemplo que es el bloque friccionante, y después el modelo de Moore Coulomb. En la práctica vamos a jugar justamente con el modelo de Moore Coulomb, simulando ensayos y calibrando ciertos parámetros materiales para el modelo de Moore Coulomb con una herramienta que tiene Plaxis que se llama Soil Test. Plasticidad perfecta es la plasticidad más simple que podemos llegar a tener. Las semanas que vienen veremos otros tipos de plasticidades y modelos cada vez más avanzados. Arrancamos entonces con Introducción a la Plasticidad Perfecta. Y la idea de la plasticidad perfecta es un modelo simple que tenga en cuenta deformaciones permanentes, pero que siga siendo lo más simple posible. Y eso quiere decir que siguen siendo materiales lineales. Tiene una sucesión de hipótesis. La primera es que el material es elastoplástico perfecto. Eso quiere decir que es perfectamente elástico hasta que alcanza la fluencia y después empieza a fluir. Y entonces tenemos claramente separado un periodo que es elástico, y el periodo elástico se puede captar únicamente con los parámetros de rigidez. Y la fluencia, si estamos en 1D, se define únicamente con la tensión de fluencia. Una vez que llega a la fluencia, el material fluye a tensión constante. Y esto es plasticidad perfecta. Un rango que es puramente elástico y un rango que es puramente plástico. Cuando hay deformaciones elásticas, no hay deformaciones plásticas. Cuando hay deformaciones plásticas, no hay deformaciones elásticas. Y si tenemos que descargar, si estamos en este punto y descargamos paralelo a cómo cargamos. Entonces, cuando tenemos plasticidad perfecta, tenemos como ingredientes un rango elástico y tenemos que definir cuál es ese rango elástico. Este rango elástico se caracteriza por parámetros de rigidez elásticas, lineales. Cuando llegamos a cierto límite, se termina el rango elástico y eso es nuestra tensión de fluencia, que es un valor constante y no cambia, no aumenta de ninguna forma. Cuando descargamos elástico igual a cómo cargamos. Entonces, a medida que vamos haciendo procesos, avances de tensiones, caminos de tensiones o caminos de deformaciones, vamos almacenando energía elástica y la almacenamos porque cuando descargamos, esta energía se recupera y por eso la energía elástica se almacena y vamos disipando trabajo plástico. Una vez que disipamos este trabajo plástico, la energía plástica, esa se pierde por siempre. Entonces, nosotros tenemos un ensayo de laboratorio que tiene cierta pinta, puede ser más o menos curvo, y lo simplificamos con un modelo de elastoplasticidad perfecta. Para este modelo vamos a necesitar una teoría, que la teoría me va a definir un rango elástico. Y el rango elástico nuevamente es cómo calcular tensiones en base a deformaciones plásticas. Y esto va a ser común para todos los modelos que veamos en la materia. Las tensiones van a depender de las deformaciones elásticas, según cierto parámetro de rigidez, que en nuestro caso, por ahora, es una constante. Esto vale hasta cierto valor de tensión. Superada esa tensión, entramos en el rango plástico y empezamos a disipar energía. Antes de disipar energía, almacenamos una energía elástica y siempre conservamos que la deformación es la suma de la deformación elástica más la deformación plástica. Esta separación la hacemos con deformaciones. No separamos tensiones plásticas y tensiones elásticas, eso no se hace. La tensión es una sola. La deformación, tenemos una parte elástica que se recupera, una parte plástica que es permanente. Esto sí es 1D. Cuando pasamos al 3D, o sea, el tensor de tensiones es un tensor y también el de deformaciones, tenemos que extender esta teoría. Pero vamos a respetar los mismos principios. En realidad tenemos que arrancar por lo que es cinemática. La teoría empieza por lo que son hipótesis cinemáticas y asumimos que la deformación se puede descomponer
en una parte elástica y en una parte plástica, y cuando vamos cargando, lo que vamos a hacer es que la tasa de deformación, el puntito arriba, vendría a ser, en principio, la derivada respecto al tiempo. Para nosotros, el tiempo no es un tiempo físico de segundos, días, minutos, sino que el tiempo es el paso de carga. Siempre que decimos cómo va cambiando esto en el tiempo, para los problemas por ahora estáticos, en realidad estamos hablando a medida que vamos avanzando con nuestra carga, ya sea aumentando el valor de carga o avanzando con la construcción. Eso es nuestro tiempo. Y entonces, esto me dice cómo cambia la deformación a medida que avanza nuestro proceso de carga, es cómo cambia la deformación elástica más cómo cambia la deformación plástica. Esta es la hipótesis en donde nos basamos, es nuestra compatibilidad de deformaciones, y como dijimos antes, esta se puede recuperar, esta es irreversible. Necesitamos una teoría que nos dice cómo aumentan nuestras tensiones y cuánto cambian nuestras tensiones. Fíjense que seguimos teniendo el puntito arriba de las variables. ¿Cuánto cambia? Ahora, nuestro tensor de tensiones va a estar dictado por cómo cambia el tensor de deformaciones elásticas con algo que es un tensor constitutivo. Eso ya no es un parámetro de rigidez, es un tensor constitutivo que vincula las tensiones con las deformaciones. Pero seguimos teniendo que las tensiones se vinculan con las deformaciones elásticas. Requerimos una función de fluencia, ahora ya no es una tensión de fluencia, sino una función de fluencia que depende del tensor de tensiones. Este señor de ahí adentro no es un número, sino es un tensor completo, y esa función depende de ese tensor de tensiones. La función de fluencia me dice cuándo empiezo a tener deformaciones plásticas. O mejor dicho, lo que me da la función de fluencia es cuando se termina mi periodo elástico. No me dice cuánto resiste mi material en realidad, simplemente me dice cuándo se termina el periodo elástico, y en el caso de plasticidad perfecta, a partir de ahí arrancamos un periodo perfectamente plástico. Realmente perfectamente plástico quiere decir esto, que solo tenemos deformaciones plásticas y no tenemos deformaciones elásticas. Lo que antes llamábamos falla, ahora es fluencia, deja de ser elástico y fluye. Fluye porque aumentan las deformaciones irreversibles. Ahora, ¿cómo son esas deformaciones? Me lo da un cuarto ingrediente que es la ley de flujo. La función de fluencia me dice cuándo se acaba el periodo elástico, la ley de flujo me dice cómo se deforma. Y cómo se deforma ya no va a ser en la dirección de la carga. Las deformaciones plásticas no son siempre en la dirección de la carga. La deformación plástica va a ser un cierto valor, ese lambda va a ser un multiplicador plástico que me va a decir la magnitud, si es grande o es pequeño, y la dirección me la va a dar esa derivada. Yo voy a tener una función que se llama potencial plástico, y el potencial plástico me dice hacia dónde se deforma. Y con hacia dónde, para nuestro sólido va a ser cuántas deformaciones volumétricas y cuántas deformaciones deviatóricas tenemos. Porque nuevamente, cuando entra en periodo plástico, no sigue la misma proporción que seguía la parte elástica. Podemos tener más o menos deformaciones volumétricas cuando entra en el periodo plástico. En general, menos. Y este potencial plástico nos dice, es muy importante porque si queremos correctamente calcular deformaciones, tenemos que decirle correctamente a nuestro modelo cómo se está deformando ese modelo. Lo que nos lleva al concepto de asociatividad y no asociatividad. La mayoría de los modelos simples de plasticidad asumen flujo asociativo. Y el flujo asociativo es cuando se usa como potencial plástico, es decir, como la función que dice cómo se deforma plásticamente, asumen la misma función de fluencia. Cuando estas dos cosas son iguales, eso se llama flujo asociativo. Y hay un montón de modelos materiales que asumen flujo asociativo.
o asociatividad plástica. Esto es útil y sirve en metales. Es mucho más fácil de implementar, y como es más fácil de implementar, no solo es más sencillo, sino que es más robusto y eficaz, o sea, numéricamente converge más fácil. No tenemos problemas numéricos en el medio. El problema es que asumir esto para materiales friccionales generan deformaciones irrealistas. Y no nos sirve, entonces, para materiales friccionales como los suelos. Para suelos tenemos que usar plasticidad no asociativa, es decir, que la función, el potencial plástico es distinta que la función de fluencia. Son dos cosas distintas. Es necesario para todos los materiales friccionales que querramos calcular correctamente deformaciones plásticas. El problema es que si dije que este es sencillo de implementar y funciona bien, es porque algo no lo hace. Y es cuando no tenemos esa asociatividad, es un poco más complejo y hay que buscar formas de resolver ciertas cosas numéricas. Agrega una dificultad adicional tener flujo no asociativo. En metales, esta plasticidad funciona porque cuando generalmente queremos calcular metales, usamos el modelo de von Mises, y el modelo de von Mises tiene una función de fluencia que no depende de P. O sea, si se fijan, esto no depende de la presión, y eso me genera una función de fluencia, como vimos hace 1 o 2 clases, que tiene respecto al eje hidrostático, este es el eje hidrostático, como dice ahí, el eje que va aumentando la presión media. Respecto al eje hidrostático, es un cilindro, o sea, siempre falla por corte a la misma distancia del eje hidrostático. Al aumentar la presión, no gana ni pierde resistencia. Los metales se comportan de esa forma, entonces la función de fluencia no depende de la presión, y eso termina generando que si uso la misma función de fluencia como potencial plástico, el potencial plástico no tiene componente en lo que sería equivalente a P para deformaciones. El potencial plástico G no va a tener ninguna componente epsilon volumétrica. Y eso es porque si este no depende de P, G no va a depender de la deformación volumétrica. Estas dos cosas son los complementos energéticos. Entonces, esto funciona para metales porque los metales no tienen deformación plástica volumétrica. Un metal, cuando entra en régimen plástico, tiene volumen constante. Y funciona, entonces, von Mises muy bien como función de fluencia y potencial plástico para metales, y se puede usar flujo asociativo. El tema es que si tenemos suelos friccionales, asumir flujo asociativo o plasticidad asociativa es asumir que la dilatancia, y esto es dilatancia, es igual al ángulo de fricción. Eso es asumir plasticidad asociativa. Un metal tiene psi igual 0, entonces psi igual 0. No dilata el metal. Para metales, fantástico. Para materiales friccionales, en materiales friccionales, este no es 0, y si asumo asociatividad, me da que estas dos cosas son iguales. Y esto va a generar un exceso de deformaciones volumétricas, porque va a dar una dilatancia demasiado grande. Si yo tengo un suelo suelto, el suelo suelto tiene un ángulo de fricción, y el suelo suelto, en principio, contrae hasta cierto valor y después deja de contraer y no dilata nunca. Es decir, el suelo suelto hace algo así. Si está suelto, contrae hasta cierto valor y después no dilata. Si asumo plasticidad asociativa, estoy asumiendo esto. Y asumo deformaciones volumétricas muy poco realistas. El suelo denso, en cambio, contrae hasta cierto punto y a partir de ahí empieza a dilatar. Y esta caída de acá es dilatancia. O está dilatando cuando tiene esta parte de acá. Es decir, dilata, pero no dilata igual que el ángulo de fricción. Contrae hasta cierto punto y empieza a dilatar, pero esta dilatancia no es tan grande como el ángulo de fricción. Entonces, nuevamente, asumir ángulo de fricción genera dilatancias
irrealistas demasiado grandes. Entonces, yo puedo usar un modelo, bueno, esto es plasticidad asociativa y no asociativa. Existen plasticidades perfectas con flujo asociativo y modelos de plasticidad perfecta sin flujo asociativo. Si no tengo flujo asociativo, no cometo este error, pero sigo asumiendo, cuando asumo plasticidad perfecta, que tengo un rango perfectamente elástico y después un rango perfectamente plástico. Y pueden ver que estas curvas de los suelos se alejan de esta recta y esta recta. Entonces siempre estoy calculando mal deformaciones. Por más que use flujo no asociativo, sigo calculando mal deformaciones. Entonces, yo puedo asumir y puedo, mejor dicho, utilizar elasticidad perfecta siempre y cuando el problema en sí no dependa mucho de mis deformaciones, que en general no son los casos que queremos usar modelación numérica. Si vamos a hacer elementos finitos, es que nos suele importar deformaciones, entonces no suele haber muchos casos que hagamos un modelo de elementos finitos que podamos, o sea, es conveniente utilizar plasticidad perfecta. Pero si no tengo grandes deformaciones, o si la respuesta que quiero hallar no depende de esas deformaciones, puedo usar plasticidad perfecta. Por ejemplo, cuando quiero calcular empujes de suelos, cuando quiero calcular la estabilidad de un talud, o si quiero calcular la capacidad de carga. Si estoy en rangos elásticos o solo quiero calcular capacidad de carga de cosas que no dependen de la deformación, puedo usar plasticidad perfecta y me va a dar un muy buen resultado. Es decir, cuando quiero calcular factor de seguridad a carga última de ciertas estructuras, me va a dar buenos resultados. El problema es que las deformaciones que voy a estar calculando no son realistas. Entonces, si estoy calculando una base y quiero calcular la carga última de la base, puede ser, pero no calcular las deformaciones en esa base, o los desplazamientos que está sufriendo. Una pregunta, ¿eso sería con asociatividad o sin asociatividad? En todos los casos, siempre que sea plasticidad perfecta. O sea, si vos asumís plasticidad asociativa, ya es inutilizable, porque cuando vos tenés esta dilatancia equivocada te va a empezar a dar mayores resistencias. Claro. Entonces, plasticidad asociativa ya es inutilizable. Ahora, plasticidad perfecta con flujo no asociado se puede usar en estos casos, pero seguís calculando mal deformaciones. Vamos a ver a lo largo del curso que en realidad, si estás haciendo un modelo de elementos finitos, nunca uses plasticidad perfecta. Hay mejores modelos. Tengo una pregunta súper rápida. Sí. Para roca muy, muy mala, acá en el trabajo por ahí se asume plasticidad perfecta pensando que todo el material está fallado y no tiene dilatancia. Sí, y aparte para rocas no hay muy buenos modelos. Claro, tenés el modelo de Heck y Brown, que es muy utilizado y lo podemos utilizar. Lo utilizamos no porque sea un buen modelo, sino porque es lo mejor que tenemos. Claro. Y eso pasa bastante en suelos. Está perfecto hacer ese tipo de cosas, pero nunca hay que olvidar que no es que sea un buen modelo, sino que es el mejor modelo que tenemos. Sigue siendo un mal modelo. Pero sí, esas cosas se hacen y en rocas en particular. Heck Brown se usa un montón. Muchas gracias. Lo que sí no debemos modelar nunca con plasticidad perfecta son todos los problemas que involucren deformaciones, y cuando tenemos interacción terreno-estructura, el juego entre el terreno y la estructura es un juego de rigideces. Entonces no puede usar plasticidad perfecta. Entonces cuando tenemos asentamientos de la fundación, queremos ver cuánto se mueve, no usar plasticidad perfecta. Sobre túneles, la carga sobre los túneles es un juego de rigideces. Usar plasticidad perfecta o esos modelos simplificados no suele dar buenos resultados. Cuando tenemos compresión, y menos aún cuando tenemos consolidación, o problemas acoplados de flujo, no usar plasticidad perfecta. En general, siempre que tengamos desplazamientos o algo dependiente de esos desplazamientos y deformaciones, conviene usar algo como algún modelo que tenga plasticidad con endurecimiento. Las cosas las veremos en 2 semanas.
pero hay modelos mejores que captan mejor la deformación del sólido y la pérdida de energía. ¿Consultas sobre esto? Yo tengo una pregunta, Felipe. Bueno, de concepto. ¿Regla de flujo y potencial plástico es lo mismo o hay alguna diferencia? En realidad, formalmente, el potencial plástico es la función. La regla de flujo es vuelvo un segundo a abrirte es prácticamente lo mismo, es una sutileza de palabras. Todo esto es la regla de flujo. G es el potencial plástico. O sea, la regla de flujo depende del potencial plástico. Ok, gracias. Y para explicar esto, lo explicaremos con un ejemplo de un bloque friccionante, que lo podemos hacer en nuestras casas. En mi caso, lo podemos hacer en esta pizarrita. Y ahora déjenme un segundo. Bien, no me van a ver la cara, pero van a ver más o menos ese celular. Y ese celular va a ser mi bloque, y voy a mover mi bloque a medida que avanzo con la presentación. El objetivo de este ejemplo va a ser calcular la función de fluencia, la regla de flujo, y calcular cuánta energía estamos gastando para mover mi bloque. Tenemos un bloque, el bloque tiene cierto peso, y le voy a aplicar ciertas cargas, y quiero ver cuándo se mueve, que eso es mi función de fluencia. Fíjense que este es el bloque. Si estoy haciendo eso, ahí generé una deformación plástica. Porque la deformación es permanente. Si generé una deformación plástica, apliqué una carga que alcanzó fluencia. Se movió en cierta dirección, eso es mi regla de flujo. Y gastó cierta energía para hacer este movimiento. Entonces, tenemos un bloque y hago una fuerza con el dedo. A poco voy subiendo la fuerza hasta que logro que se mueva. Hay cierto valor de fuerza tangencial, que estamos indicando con la letra T, que genera que el bloque se mueve. Cuando empujo en esta dirección, se mueve en esa dirección con cierta fuerza. Si pudiese medir el valor, me daría un cierto valor de fuerza que estoy aplicando. Cuando aplico en esta dirección, y pudiese medir la fuerza, podría comprobar que la fuerza que tengo que hacer para empujar en esta dirección y empujar en esta dirección es la misma. Empujo de forma inclinada y la fuerza que hago en las tres direcciones me da la misma fuerza. Es decir, aplico una fuerza hasta que se mueve y puedo verificar que es el mismo valor en todas las direcciones. Me cuesta lo mismo empujar para allá que empujar para allá. Entonces, mi función de fluencia tiene que ser algo que sea igual en todas las direcciones. Lo siguiente que podemos probar es a mi celular, que tiene cierto peso y por lo tanto cierto valor de fuerza axial, le aumento el peso, o le aumento la fuerza axial, le pongo algo encima. Y cuando quiero empujar, pruebo que al aumentar la carga que tiene acá, aumenta la fuerza que tengo que hacer para empujar. Si yo duplico la carga N, duplico la fuerza T que tengo que aplicar. Entonces, la función de fluencia tiene que ser algo que sea independiente de la dirección y que sea dependiente del peso. Porque mientras más normal tengo, más resiste mi material. Si quiero poner eso en una ecuación, esa es la fórmula que tengo ahí. La fórmula me da una fuerza, que yo le calculo el módulo, es decir, no depende si es en X y en Y, depende del valor del módulo de la fuerza, y depende del valor del esfuerzo que tiene, el esfuerzo normal, por un cierto coeficiente, que nosotros sabemos que es el coeficiente de fricción. Esto es la función de fluencia para mi bloque friccionante. Un bloque que solo resiste por fricción. Avancemos al potencial plástico.
El potencial plástico me dice hacia dónde se mueve mi dirección. Y podíamos ver que cuando yo empujaba en esta dirección, se movía en la dirección que estoy empujando con la fuerza T. Y cuando yo empujo en esta dirección, se mueve en la dirección que estoy empujando con la fuerza T. Se mueve en la dirección que hago una fuerza, y uno está tentado a decir que se mueve en la dirección de la carga. Pero no, porque si yo aumento la carga, pero aumento la carga normal, y empujo en esta dirección, se sigue moviendo en la misma dirección. Entonces, por más que yo haya cambiado el esfuerzo axial, por más que yo haya cambiado el peso de mi sólido, se sigue moviendo en la misma dirección. Y por más que yo cambie la fuerza en esta dirección, el bloque nunca se despega de la mesa ni se hunde en la mesa. Es decir, el desplazamiento no depende de la carga en general, sino que depende únicamente de la componente tangencial de la carga. La función de flujo tiene que ser una fórmula que dependa de T, pero que no dependa de N. Y como no depende de N, me queda una fórmula de ese estilo, que depende de T y no depende de N. Es decir, el potencial plástico de este bloque friccionante no es el mismo que la función de flujo de este bloque friccionante. Cuando llevemos esto al sólido, la función de fluencia dependía de la normal. La función de fluencia va a depender del confinamiento del sólido. El potencial plástico no depende de la normal, el potencial plástico no va a depender del confinamiento o no va a depender tanto del confinamiento. No tenemos la misma fórmula para potencial plástico que para regla de flujo, no tenemos la misma función para el potencial plástico que para la función de fluencia, porque la fluencia sí depende de la normal, la deformación no. Si queremos graficar esas fluencias, esas funciones, tienen esa pinta de ahí. ¿Cómo? Como función de fluencia tenemos una forma de cono, porque la resistencia aumenta, o sea, la resistencia es el diámetro del cono. La resistencia aumenta cuando aumento el valor de N. Pero no puedo utilizar esta misma función de fluencia como potencial plástico, porque me daría que el carrito se mueve en la dirección de N, es decir, que mi carrito sale volando o se me hunde en mi tabla. En cambio, tengo que usar un potencial plástico que me dé componente únicamente transversal. Y de esta forma el carrito se desliza a lo largo de la mesa y no se despega. Y eso es función de fluencia y potencial plástico para mi carrito. Compliquemos ligeramente el carrito y pongamos el carrito sobre ruedas. Es decir, a mi celular le voy a poner ruedas. Ese es mi celular. Y ahora tiene dos ruedas que son esas lapiceras. Idealmente serían lapiceras redondas. Esto andaría mejor. Pero bueno, es lo que tenemos. Y ahora tenemos que hacer el mismo experimento, pero ahora cambié totalmente el sólido. Ahora es un sólido, un bloque sobre ruedas. Como es un bloque sobre ruedas, cambié la estructura de mi sólido. Va a tener otra función de fluencia, va a tener otro potencial plástico. Y tengo que volver a calcular función de fluencia y potencial plástico. Para ver función de fluencia, yo tenía que empujar hasta ver cuándo empezamos a tener deformaciones permanentes, o sea, cuándo se desliza esta cosa. Y si yo empujo en esta dirección, y estas ruedas fuesen redondas, y no como están ahora, cuando yo empujo en esta dirección, el celular rueda justamente con las ruedas. O sea, las ruedas deberían estar girando, y el celular rueda con las ruedas. Y la carga que estoy haciendo en esta dirección no es la misma que la carga que tengo que aplicar en esta dirección. Si yo hago una fuerza así, el celular derrapa y tengo que hacer la fuerza suficiente para que derrape. Si hago una fuerza así, el celular rueda y tengo que hacer una fuerza suficiente para que ruede.
Esas dos fuerzas no son iguales. La fuerza necesaria para que ruede es menor que la fuerza necesaria para que derrape. Lo que sí, cuando aumento el peso, aumentan ambas resistencias. Aumenta la resistencia para que ruede y aumenta la resistencia para que derrape. Entonces, tengo una función de fluencia que tiene que tener para una dirección fuerza para que ruede, para otra dirección fuerza para que derrape y que siga siendo dependiente de n. Lo otro es que yo estoy simplificando recién el ejemplo con que empujo perfectamente perpendicular a las ruedas o perfectamente paralelo a las ruedas. Debería probar a ver qué pasa en una dirección transversal. Y lo que descubriría es que en cierto rango de inclinación, si yo empujo así o empujo ligeramente inclinado, el celular va a seguir rodando y después de cierto valor empieza a derrapar. Entonces tengo que buscar una función que vaya arrastrando todo este tipo de comportamiento y es una función que en algún momento cambia, porque tenemos una función para que ruede, rueda, rueda, rueda y de golpe empieza a derrapar. Eso es una función partida. ¿Dónde? En el rango de que rueda, o sea, cuando empujo en esta dirección, lo que importa es cuánta fuerza estoy haciendo en la dirección de las ruedas. Y eso me da esta fuerza acá. Cuando empujo para que ruede, cuando la fuerza en la dirección de las ruedas supera cierta resistencia, empezamos a tener deformaciones plásticas. Cuando la fuerza en la dirección de las ruedas supera cierta resistencia, empezamos a tener deformaciones plásticas, o sea, rueda. Para la dirección que derrape, la resistencia a derrapar era la misma resistencia que tenía el sólido antes, para que simplemente friccione y se mueva. Es decir, la fuerza total con el coeficiente de fricción y el esfuerzo axial. Y este coeficiente no es el mismo que este coeficiente. Son dos funciones de fluencia distintas y mi sólido va a empezar a tener deformaciones plásticas cuando alcance la menor de las dos. O sea, no son dos funciones partidas, tengo que verificar una función y verificar otra función. Si cualquiera de las dos alcanza 0, empezamos a tener deformaciones plásticas. Eso es mi función de fluencia. Para mi potencial plástico, nuevamente sería mucho mejor si tuviese esto rodando, pero tenemos que verificar cómo se mueve. Y de hecho, vamos a ver si podemos... No tengo nada circular. Pero cuando esto rueda, cuando empujo en la dirección de las ruedas, rueda en la dirección de las ruedas. Quiero ver si podemos, de hecho, verificarlo con algo un poquito mejor. Pero intenten imaginarse, a ver si, cómo desliza esto. A ver si funciona con las dos pelotitas que me acaban de pasar. Y el problema de esto es que si desliza demasiado, es complicado. Pero creo que esto puede funcionar. Bien, esto funciona. Ahora sí tenemos el carrito sobre ruedas. Si yo empujo en la dirección de las ruedas, rueda en la dirección de las ruedas. Pero cuando yo empujo ligeramente distinto a la dirección de las ruedas, fíjense que se sigue moviendo en la dirección de las ruedas. Es decir, el desplazamiento no es ni siquiera en la dirección que estoy aplicando la carga transversal. Porque la dirección de las ruedas impone una dirección predeterminada, predilecta. Y cuando yo empujo en esa dirección, fíjense que apenas muevo mi carrito, se está deslizando en la dirección de las ruedas. Es decir, cuando mi carrito rueda, no se desplaza en la dirección de la carga tangencial, sino que se desplaza en la dirección de las ruedas. Pero cuando derrapa, si yo hago esto, ahí sí se sigue derrapando perfectamente. Por lo tanto, necesito una función de potencial plástico tal que cuando derrape se mueve como antes, pero cuando ruede, ruede únicamente en la dirección de las ruedas. Es lo que está acá abajo. Cuando derrapa,
se mueve en la dirección que derrapa, pero cuando aplico una carga que genera que empiece a rodar, se mueve perpendicular a las ruedas, que son estas dos funciones que tenemos acá. Cuando queremos graficar eso, me da algo de este estilo. Esto de acá es mi función de fluencia, que se consigue juntando estas dos funciones de fluencia. Y lo que me da es cuando busco la función partida, el menor de las dos funciones, me da algo de este estilo, donde se puede ver el vestigio de la inicial. O sea, inicialmente sin ruedas teníamos esto, y sin ruedas me daba ese cono, solo que ahora se le interpusieron estos planos que me limitan las ruedas y me reducen la resistencia en esa dirección. Y esto que estamos viendo acá es una función de fluencia anisotrópica. Anisotrópica es porque resiste distinto en una dirección que la otra. Algo tan sencillo como un simple bloque, pero agregándole alguna dirección predilecta por las ruedas, genera una función anisotrópica. Eso es para mi función de fluencia. El potencial plástico también son dos funciones partidas. Volvemos a ver el potencial plástico que habíamos visto antes, que era un cilindro en este caso, con esa circunferencia, limitado por las ruedas. Lo que sí, en ambos casos, el potencial plástico es algo tal que los desplazamientos no tienen dirección normal, siempre son dirección tangencial, y eso logra que mi carrito no se derrape y no vuele. Esto, cuando lo llevemos al sólido, es el caso de sólidos con resistencia anisotrópica, y es, por ejemplo, muy común en rocas cuando tenemos vetas, cuando tenemos cierta dirección de vetas o tenemos cierta fisura. Si tenemos cierta falla, tenemos que usar funciones de fluencia anisotrópicas que captan esa dirección predirecta que toma el sólido por esos temas físicos de la roca en sí. Entonces, para resumir, el bloque friccionante, función de fluencia sí depende de la presión, potencial plástico no depende de la presión y debe ser una función distinta. En general, esto va a ser, tenemos que reducir las deformaciones volumétricas plásticas o hacer las deformaciones volumétricas plásticas iguales a ceros para captar correctamente el comportamiento del bloque friccionante. ¿Consultas? Después esto falta un poco más, pero creo que había alguien que tenía una consulta. Para el caso de, bueno, una roca, por ejemplo, o cualquier otro material anisotrópico que se usa en funciones partidas, ¿eso genera muchos problemas numéricos, digamos, en el borde entre las dos funciones, en el límite? Sí, o sea, todo se puede solucionar, pero tenés que tener un solver un solver un poquito más robusto para que eso funcione bien. Claro. Involucra más trabajo generalmente para el que programa y hace el modelo material, pero a veces también te trae un poco más trabajo porque no está tan robustamente programado y te empieza a tener problemas de convergencia. Eso puede pasar. ¿Y en Plaxis cómo va más o menos? ¿Bien o...? No hay tantos modelos que tienen anisotropía. Ajá. Recién este año, por ejemplo, te agregaron meter fisuras discretas para hacer interfaces y poder tener en cuenta un poco esa anisotropía, pero ya no con el modelo material del sólido, sino con un elemento de interfaz adicional, una falla discreta. Claro. Hay pocos modelos anisotrópicos porque trae un montón de problemas, y hacer un modelo anisotrópico no asociativo es un problema, y más si querés llevar eso a un 3D o ese tipo de cosas. No es común ese tipo de modelos. Pero un Janssen
por ejemplo, sería anisotrópico porque está tomando distintas, digamos, resistencias no drenadas, o eso ya es otra cosa, digamos. No, anisotrópico es cuando depende de la dirección. El Jansep sigue siendo igual, la misma resistencia en todas las direcciones. Claro, claro. Anisotropía es cuando estirás así, resiste 10, estirás así, resiste 500. Claro. O sea, no cuando cambias el confinamiento o ese tipo de cosas. Claro. Es lo de recién. Tenés un bloque que tiene una rueda y claramente va a querer rodar en una dirección. Es la dirección que te cambia. Si tienes una fisura, en la dirección de la fisura o tangencial a esa fisura es totalmente distinto. Muchas gracias. Para terminar con esta presentación, nos falta calcular trabajos y energías de este bloque friccionante. Entonces, lo que vamos a hacer es, al bloque le vamos a imponer un desplazamiento en la parte superior y ver cuánta energía tuvimos que gastar y cuánta de esa energía queda elástica y cuánta energía se disipa plásticamente. Es decir, arriba desplazamos 10 centímetros. Como datos tenemos la rigidez elástica, el coeficiente de fricción y el esfuerzo axil que tiene aplicado arriba. Entonces, arrancamos inicialmente a resolver esto 1D, es decir, asumiendo que esto únicamente se mueve en una dirección y solo tenemos esta dirección. Tenemos nuestra hipótesis sobre la cinemática. En este caso, como estamos en el bloque, el desplazamiento tiene una parte elástica y una parte plástica. Nuestro sólido tendrá deformaciones, pero la misma idea. Tenemos una cierta relación entre la carga y el desplazamiento. Esta es la relación entre tensiones y deformaciones del sólido, que nos da justamente la constante elástica del material. Tenemos una función de fluencia, que es la que hallamos hace 5 minutos, que me dice cuándo empieza a deformarse elásticamente. Un potencial plástico que me va a dar la dirección en que son esas deformaciones. Y después, como dato de entrada, como dijimos antes, el valor del desplazamiento impuesto arriba, la rigidez del material, coeficiente de fricción y carga normal. Y tenemos que calcular energías de todo esto. Para explicarlo primero sencillo, 1D, y después complicarnos, tenemos un cierto valor de desplazamiento que lo que hacen los algoritmos después de resolución es inicialmente asumir que es todo elástico. Y así va a funcionar, así funcionan todos los programas de elementos finitos. Inicialmente asumen que es elástico. Asumiendo que es elástico, calculo una fuerza resultante. Para esta fuerza verifica la función de fluencia y la función de fluencia me dio más 150. Esto quiere decir que el sólido plastificó, pero no solo quiere decir que el sólido plastificó, sino que lo que asumí previamente es incorrecto, porque nunca puedo tener una función de fluencia, un valor mayor a 0 en mi función de fluencia. Si es menor a 0 es elástico, si es igual a 0 estoy en régimen plástico, nunca puedo superarlo. Si la cuenta me dio que lo superé, es porque asumí algo incorrectamente. Y esto es asumir que las deformaciones eran elásticas. Entonces tengo que corregir mi deformación elástica. Para corregir mi deformación elástica, me fijo cuánto me pasé de la función de fluencia, lo divido por la constante elástica, y esto me da cuánto asumí que era elástico y no lo es. ¿Cuánto me pasé? Dividido la rigidez. Me dice cuánto no era elástico. Entonces tengo que corregir mi parte elástica por este monto. Si agarro 10 y le resto 2,5, eso es mi parte elástica. Y todo lo que no era elástico es plástico. Y entonces calculo la deformación plástica. Y así funciona el algoritmo de plasticidad de los programas de elementos finitos. Se llaman algoritmo predictor-corrector porque predice inicialmente un comportamiento elástico, y si es elástico, es decir, si esta función me da menor o igual a 0, es elástico y asumió correctamente, y si no,
corrige y calcula la parte plástica. Esta misma idea, un poco más complicada, la hacemos ahora para ambas direcciones. Y si lo hiciésemos con tensiones sería un poco más complicado porque el algoritmo lo tenemos que hacer para las 6 componentes del tensor de formación y tensor de tensiones y tensor de formaciones. Pero si por ahora nos restringimos a 2 direcciones, lo que tenemos que hacer es asumir, tenemos un desplazamiento que es el que asumimos que es correcto. Este desplazamiento se asume que es 100% elástico. Asumiendo que el comportamiento es elástico, calculamos las fuerzas o tensiones en nuestro sólido usando nuestra matriz de rigidez. Y esto ahora es una matriz de rigidez. Con la matriz de rigidez, asumiendo que era elástico, calculamos el vector de fuerzas. Con el vector de fuerzas, calculamos y verificamos el criterio de fluencia. Si es menor o igual a 0, es elástico. Si es menor a 0, es elástico. Si es mayor a 0, lo tengo que corregir. Entonces, es mayor a 0 en este caso, va a haber desplazamientos plásticos y tengo que calcularlos. Entonces, pasamos a calcular esos desplazamientos plásticos. Y para calcular el desplazamiento plástico, en realidad lo que hacen los programas es el desplazamiento plástico. Sabemos que va a tener la dirección que me da mi regla de flujo. Esto de acá es mi regla de flujo. Y va a ser un cierto valor, que es un multiplicador de Lagrange, y se llama multiplicador plástico. Va a ser cierto valor multiplicado por la dirección que me da la regla de flujo. Y lo que tengo que hacer ahora es buscar cuánto vale este lambda para que mi función de fluencia valga efectivamente 0. Y así corrige lo que calculó mal previamente. Sabiendo que las deformaciones plásticas tienen esta pinta, sabiendo que estas son nuestras deformaciones plásticas, podemos plantear mi función de fluencia, pero ahora en función de las deformaciones plásticas. La función de fluencia era la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado raíz menos mu por n, y la fuerza en X es K por el desplazamiento elástico en X. Esto es lo que habíamos visto antes. La fuerza elástica en X es esto. El desplazamiento elástico no es nada más que el desplazamiento total menos el desplazamiento plástico. Entonces podemos reescribir la función de fluencia en función de los desplazamientos plásticos y reescribir el desplazamiento plástico en función de este multiplicador por esta dirección, y plantear un sistema que me despeja el multiplicador plástico, que me da la magnitud de qué tanto se deforma plásticamente. Esto es qué tanto, y esto es la dirección. O sea, esto tiene norma 1, esto es qué tanto se deforma plásticamente. Calculamos la deformación plástica, y conociendo la deformación plástica, la deformación elástica es la diferencia de el total menos la parte plástica. Y entonces calcula la deformación elástica real. Si tenemos plasticidad perfecta, esto no es iterativo, y podemos seguir avanzando en el programa. Y siempre que hacemos elementos finitos con plasticidad, en cada punto de Gauss va a hacer esta cuenta. Va a asumir, va a imponer una deformación, va a asumir que es elástica, va a verificar si cumple con fluencia o no. Si supera fluencia, va a calcular una deformación plástica que lo corrige, y con eso va a calcular una deformación elástica en cada punto de Gauss. Cuando nos metamos en plasticidades con endurecimiento, dependiendo del modelo, eso adicionalmente va a estar iterando. Y por eso los modelos numéricos demoran mucho más tiempo que los modelos tipo equilibrio límite. Cada punto de Gauss va a estar haciendo estas cuentas, y tal vez iterando adentro de cada punto de Gauss, para después salir e iterar con el problema entero. Es una cosa bastante compleja,
Y esto es más o menos la idea de cómo funciona para un bloquecito. Pero bueno, corregimos la deformación elástica. Conociendo la deformación elástica, ahora sí puedo calcular trabajo realizado. La parte elástica, la energía elástica, se almacena y se puede recuperar, y depende de los desplazamientos elásticos y la rigidez elástica. La disipación plástica se pierde y depende del valor del desplazamiento plástico y el valor de la fuerza de fluencia que tiene el material. En total, para mover mi bloque 10 centímetros arriba, usé esta energía, de la cual esta la perdí por siempre, y esta la puedo recuperar. Como ejercicio, para sus casas, podrían plantear el mismo problema, pero ahora aplicando ese desplazamiento de 10 centímetros con cierta inclinación alfa. Es decir, ahora el desplazamiento total tiene una componente en X y una componente en Y. Y tenemos que calcular deformaciones elásticas, deformaciones plásticas y después el trabajo realizado. El trabajo elástico y la disipación plástica. ¿Consultas del ejercicio del bloque friccionante? Bien. La idea del bloque friccionante es un ejemplo relativamente sencillo, no es nada más que un bloque moviéndose y ver que la función de fluencia y el potencial plástico son distintos y se puede complicar bastante. Como último tema de la materia, para hoy, de la clase de hoy, es el modelo de Moore-Coulomb. Estoy avanzando muy rápido. O demasiados pocos contenidos, pero mejor para mí. Bien, el modelo de Moore-Coulomb. Y ahí estamos viendo la función de fluencia de Moore-Coulomb para distintos valores de ángulo de fricción. Vemos que es ese cono hexagonal. Cuando aumentamos el ángulo de fricción, se va aumentando el tamaño de ese conito. El modelo de Moore-Coulomb es un modelo de plasticidad perfecta que usa el criterio de fluencia de Moore-Coulomb. El pobre Moore-Coulomb había planteado en un momento un criterio de falla unidireccional que alguien convirtió en una función de fluencia, y entonces estaba el criterio Moore-Coulomb que se transforma en la función de fluencia de Moore-Coulomb, y ahora usamos esa función de fluencia para hacer un modelo material que se llama Moore-Coulomb. Esto lo digo porque va a haber otros modelos materiales que usen la función de fluencia de Moore-Coulomb. Cuando hablamos del modelo material de Moore-Coulomb, es un modelo particular que usa plasticidad perfecta y el criterio de fluencia de Moore-Coulomb. Como usa plasticidad perfecta, va a tener un rango elástico lineal, un rango que es puramente elástico lineal, dictado por los parámetros elásticos de mi material, que son el módulo de Young y Poisson, o K o G. Estas cuatro cosas son dependientes entre sí, solo dos son independientes. O uso el módulo corte, o uso el módulo volumétrico, o uso Young, no, pero bueno, elijo dos, el resto son dependientes, y son los parámetros elásticos que determinan el comportamiento elástico. El comportamiento elástico se termina cuando alcanzamos la fluencia, y la fluencia va a estar dictada por la función de fluencia de Moore-Coulomb. Y la función de fluencia de Moore-Coulomb tiene cohesión y fricción. La regla de flujo va a ser la regla de Vermeer-de-Vorst. Vermeer-de-Vorst es una regla de flujo no asociativa, donde la dilatancia no va a ser igual al ángulo de fricción, sino que va a ser un parámetro separado, que es la dilatancia. Si fuese asociativo, esto es igual a esto. Como es no asociativo, pero de Vermeer-de-Vorst, tengo un parámetro independiente. Entonces tengo rango elástico, función de fluencia de Moore-Coulomb, y a medida que yo me voy moviendo en esta
en estas deformaciones plásticas, esa deformación plástica va a estar dictada por la regla de flujo de Fermi-de-Bose. Al igual que antes, voy a asumir la misma regla cinemática de la estoplasticidad, una parte de deformaciones totales, una que se descompone en deformaciones elásticas y deformaciones plásticas. Las tensiones, y van a ser siempre tensiones efectivas, siempre que hablemos de tensiones van a ser efectivas, van a estar dictadas por la deformación elástica. Si no tengo deformación elástica, si no tengo cambio en deformación elástica, no tengo cambio en las tensiones. Y estas dos cosas están vinculadas por el tensor constitutivo elástico, que es D. Esta misma relación la puedo reescribir de esta forma. Es la misma relación, solo que la puedo escribir descomponiendo la parte volumétrica de la parte de corte, de la parte deviatórica. Y al hacer esto, simplifico bastante las cuentas. O sea, no nos metemos en el detalle, pero este señor es un tensor de 3×3, este tensor es un tensor de 3×3, este tensor es un tensor de 3×3×3×3, que se simplifica bastante todas esas cuentas, sí, lo reescribo en la parte volumétrica y la parte deviatórica, muy común descomponer estas dos cosas, pero sigue siendo que el cambio en las tensiones se dicta por la parte elástica únicamente. Como función de fluencia, dijimos antes que vamos a usar la función de fluencia de Mohr Coulomb, y esto acá es la función de fluencia de Mohr Coulomb, que tiene como parámetros resistentes el ángulo de fricción y la cohesión. Esta es nuestra función de fluencia. Y la regla de flujo de Fermi-de-Bose es básicamente usar la misma función de fluencia, la misma forma de la función de fluencia, pero en vez de cambiar ángulo de fricción, utilizamos una dilatancia. Es decir, la dilatancia es distinto al ángulo de fricción. Cuando decimos Fermi-de-Bose, es decir eso. Es decir, usamos la misma forma de función, pero otro parámetro en este lugar, que usamos un parámetro de dilatancia. Y ahí pasamos a lo que es el ángulo de la dilatancia. Para esto servía ver la clase de repaso de YouTube, donde se explica esto en más detalle, pero básicamente cuando tenemos partículas, las partículas cuando se van deformando, las partículas se mueven entre sí, y cuando llegamos a lo que es falla, ya tenemos unas ciertas superficies predilectas, que tenemos superficies de deslizamiento. Si nuestras partículas están sueltas, se mueven entre sí, sin generar dilatancia. Cuando están compactas, cuando están densas, cuando mi suelo está denso, básicamente los granos están bien apretados entre sí. Y cuando esta superficie quiere deslizar, hay dos cosas que pueden pasar. Si yo quiero bajar un nudillo respecto al otro, o me rompo los nudillos, o se me levanta un nudillo respecto al otro. Y esas dos cosas, esos dos mecanismos suceden en los suelos. O se rompe la partícula, o se me sube un nudillo respecto al otro y dilata. Acá tengo un volumen y acá aumenta el volumen. Entonces, los suelos densos, a bajas o relativamente bajas presiones o presiones normales, dilatan. Los suelos densos dilatan. Los suelos densos a presiones muy, muy altas tienen mucha resistencia a querer hacer esto, porque como está confinado, le cuesta hacer este movimiento para levantarse. Entonces los suelos muy, muy densos pueden romper partículas, y sería romper nudillos. Pero en general, el suelo denso, cuando quiere hacer este movimiento para abajo, dilata y se sube un nudillo arriba del otro. Las partículas hacen lo mismo. Cuando están densos, se suben una respecto a la otra, y ese comportamiento le da más resistencia a mi suelo. Porque el suelo dilata, resiste más. Los suelos densos no es que dilatan y tienen mayor resistencia. Los suelos densos resisten más
porque están dilatando. Esa dilatancia da una resistencia adicional. Es algo que existe, no es que no tenemos dilatancia, pero esa dilatancia tenemos que más o menos calibrarla. Si en cambio el suelo está suelto, el suelo suelto no dilata, sino que justamente se va contrayendo hasta lograr una compactación a volumen constante. Entonces, el bloque cerrado, que sería esto acá, o sea, ya no es un... Antes vimos la función de fluencia del bloque, hemos visto la función de fluencia del bloque. Si este bloque estaría acerrado, o sea, está como lo que está ahí abajo, sería un bloque con dilatancia. ¿Y cómo tiene que ir continuamente ganándole a ese bump que tiene que ir haciendo? Como tiene que gastar trabajo para subirse una partícula respecto a la otra, tiene más resistencia, como este bloque dilata, resiste más, y tiene un desplazamiento que va para arriba, que justamente depende de esa dilatancia. ¿Cuánto es la deformación volumétrica del sólido? Depende de la dilatancia, y en este caso, en el caso del bloque, como vimos antes, el desplazamiento perpendicular a la tabla era deformación volumétrica. La deformación volumétrica depende de la dilatancia. Y ahora voy a tener una regla de flujo que tiene componente volumétrica, pero proporcional a la dilatancia. No tiene nada que ver con el ángulo de fricción. Esta dilatancia la podemos calcular. ¿Cuál sería la dilatancia cuando estamos en 2D en un estado plano? Y la podemos calcular en un ensayo triaxial. No es exactamente, no dilata igual en estado plano que en ensayo triaxial, pero podemos calcular estas dilatancias sabiendo justamente cuánto es la deformación que tiene nuestro sólido. El suelo denso dilata y tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, los parámetros que después utilizamos para nuestro modelo va a depender no solo de las propiedades que tenga el suelo, sino del rango en que voy a estar trabajando. Si yo quiero calibrar mi suelo para pequeñas deformaciones o deformaciones más o menos elásticas, voy a usar un set de parámetros. Si quiero usar si quiero calibrar ese mismo material, pero comportándose bajo grandes desplazamientos y deformaciones, tengo que usar otros parámetros. Lo vamos a ver más en detalle en las siguientes 3 diapositivas, pero básicamente los parámetros resistentes dependen de si estoy moviéndolo mucho o poco, y también dependen de la dirección de la carga. Cuando hacemos una dirección triaxial o una deformación plana, el ángulo de fricción no es exactamente el mismo. Entonces tengo que ver la dirección de la carga, y adicionalmente, si mi modelo no está calculando el aumento de esa resistencia debido a la presión, tendría que ver de usar parámetros resistentes que tengan en cuenta ese aumento de la resistencia debido a la presión. Mohr Coulomb lo tiene en cuenta. Decimos que tenemos que usar distintas rigideces, es el ejemplo de acá. Tenemos un suelo que trabaja de esta forma. Tiene una cierta curvatura, un pico, dilata y un valor residual. Y si yo quiero usar el modelo de Mohr Coulomb para un suelo que trabaje más que nada en rango elástico, voy a usar una rigidez que capte la rigidez inicial. Y ni siquiera necesito en realidad usar Mohr Coulomb. Puedo perfectamente poner un modelo elástico lineal. Muchas veces ponemos Mohr Coulomb porque queda más lindo decir que es Mohr Coulomb, pero si yo sé que va a trabajar en bajos desplazamientos, no es importante calibrar el ángulo de fricción. Si tengo un problema como zapatas, que quiero calcular la máxima resistencia que resista mi material, y yo sé que voy a trabajar en este entorno de tensiones, voy a usar una rigidez un poco más baja, porque en promedio, tengo que calcular una rigidez promedia. Mohr Coulomb no tiene más que una única rigidez, no depende de epsilon. Entonces tengo que buscar una rigidez promedio que es un poquito más baja, pero voy a calibrar la resistencia para la resistencia máxima, porque sé
que mi zapata va a trabajar en este rango o porque estoy calculando la máxima resistencia que puede tener. Ahora, si yo trabajo con muros o tabletacas, este tipo de materiales, ese tipo de ejemplos, va a tener deformaciones que superan el pico. O sea, cuando el sistema por completo falle, va a tener puntos que superan el pico. Entonces tengo que calcular no solo una rigidez promedio más baja, porque tengo que calcular la rigidez para los puntos que están acá y la rigidez para los puntos que están acá, sino un valor de resistencia también un poco más bajo, porque voy a tener cierto rango, cierta parte de mi suelo que va a trabajar en el rango de ablandamiento. No recuerdo si hablamos esto previamente, pero cuando la curva hace así, eso es endurecimiento. Cuando la curva cae, eso es ablandamiento. Es decir, acá estoy con endurecimiento y acá estoy con ablandamiento. En los muros y tabletacas tengo ciertos puntos que están de lado que están endureciendo, ciertos puntos que están ablandando. Tengo que tomar una resistencia minorada debido a eso. Y si quiero calcular taludes, que sé que si quiero calcular la resistencia residual de un talud, o sea, la resistencia que puede sostener ese talud cuando falló, o sea, después de que empezó a desplazarse, tengo que directamente tomar el valor final del ángulo de fricción y no el ángulo de fricción pico. Este ángulo de fricción, ese ángulo de fricción pico, en realidad es un ángulo de fricción mayor al ángulo de fricción a volumen constante de mi suelo por la dilatancia. La diferencia entre estas dos cosas es justamente la dilatancia. Resiste más porque dilata. Si yo sé que mi talud va a estar trabajando en este rango o quiero calcular una resistencia residual, tengo que calibrar la resistencia para ese ángulo a volumen constante. Esto mismo lo podemos pensar viendo la caída de la rigidez a medida que voy deformando mi sólido. Esto es deformación, esto es gamma, o sea, deformación deviatórica. La caída de la rigidez. Estoy ploteando la rigidez secante debido a la rigidez elástica inicial. Inicialmente, la rigidez secante es la rigidez elástica. A medida que voy deformando, mi rigidez va bajando. Y dependiendo en qué rango estoy, tengo que calibrar distintos mis rigideces. Si estoy en rango elástico y quiero hacer fundaciones de máquinas, puedo usar una rigidez inicial que es el G0. Pero si quiero calcular deformaciones en zapatas, tendría que utilizar una rigidez promedio, y el problema de estas rigideces promedios es que ya no van a representar correctamente el comportamiento. Cuando quiero calcular una rigidez promedio, estoy intentando calcular un comportamiento correcto, pero estoy calculando un promedio a ojo y voy a calcular incorrectamente rigideces. Pero bueno, debería, si quiero hacerlo, si tengo que hacerlo, buscar una rigidez minorada. Si quiero calcular muros y quiero calcular únicamente resistencias finales, puedo aplicar Moore Coulomb, porque si yo solo quiero calcular resistencia final y no quiero calcular el desplazamiento del muro, puedo aplicar Moore Coulomb, teniendo en cuenta que tengo que ver qué valor utilizo para esa resistencia. No puedo, no siempre es correcto asumir el ángulo pico, no siempre es correcto asumir el residual. Tengo que ver exactamente cuál aplica. Para hablar un poco más de dilatancia, entonces tengo que ser consistente en los valores que utilizo para mi modelo material. Si mi suelo es denso, tiene este tipo de curvas, inicialmente endurece, eventualmente ablanda. Siempre, esto es un ensayo traxial, siempre cuando arranca mi ensayo traxial, contrae, inicialmente contrae,
hasta que alcanza cierto punto que empieza a dilatar. Inicialmente reduce el volumen, después aumenta el volumen porque dilata, ablanda porque dilata. Y entonces el ángulo de fricción el ángulo de fricción pico, es mayor que el ángulo de fricción a volumen constante. El ángulo de fricción a volumen constante es ese ángulo de fricción de ahí. Ese sería el ángulo de fricción a volumen constante. El pico es mayor que el de volumen constante. Y tengo una dilatancia, la dilatancia es mayor a 0, no es igual a 0, pero la dilatancia es claramente menor que el ángulo de fricción. Lo otro que es importante tener en cuenta es que cuando el material es denso, esta falla está localizada. Se genera un plano de formación. Y este plano de formación empieza a generarse después de ese pico. Siempre que mi suelo ablanda, las cosas que ablandan localizan. Y decimos que localizan porque yo, como vimos también hace un par de clases, en realidad no mido sigma y epsilon, mido fuerza, desplazamiento, y cuando tengo algo que localiza, la mayoría de los desplazamientos ocurren en esa banda que está de localización. Y asumir que epsilon es ese desplazamiento dividido la longitud inicial, empieza a ser cada vez menos realista. Siempre que algo localiza, pasar a epsilon como desplazamiento dividido longitud, empieza a tener un error cada vez más grande. Tengamos eso en cuenta. Siempre que algo localiza, el post-pico no representa correctamente el sigma epsilon. Sí representa correctamente P delta. P delta está perfecto, pero pasar de P delta a sigma epsilon cuando localiza es dudoso. Bien. El material denso entonces tiene una dilatancia, pero menor que el ángulo de fricción. En cambio, el material suelto tiene una curvatura que siempre endurece, nunca ablanda. El material siempre endurece y reduce el volumen hasta que alcanza el volumen constante y ahí deja de cambiar su volumen, entonces no tiene más dilatancia ni positiva ni negativa. El material suelto contrae hasta que en algún momento deja de dilatar. Es decir, contrae, 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 hasta que en un momento deja de contraer, es decir, tiene una dilatancia menor a 0 hasta que llega a un punto donde es igual a 0, y generalmente se simplifica a contrae hasta que tenés dilatancia igual a 0. El material suelto se deforma de esta forma y no tenemos localización. Como no tenemos localización, es más correcto pasar de delta a epsilon. Entonces, siempre que vemos un ensayo triaxial, es bueno ver la forma de falla. Porque si la forma de falla es forma de barril, calibramos con sigma epsilon con un poco más de confianza. Si la forma de falla localizó y tenía un plano de falla, los rangos de mayor deformación son menos confiables y no tenemos que pegarnos perfectamente a la curva del laboratorio. ¿Puedo hacer una Volviendo, te escucho. Cuando se dice ahí que endurece, es en términos, digamos, de que toma más tensiones, ¿no? No que la rigidez disminuye, ¿no? Ahí cuando dice muestra endurece. El concepto de endurece o ablanda es una palabra que me molesta un montón, que quedó por temas de tradición, pero ablandar y endurecer habla de la plasticidad y no de la rigidez. Okay. Vos tenés sigma, epsilon, y tenés algo que hace así y algo que hace así. Esto es endurecimiento. Vamos a hablar más de endurecimiento y agrandamiento cuando veamos plasticidad con endurecimiento.
Pero estamos hablando de, en realidad, de plasticidad. Y esto es ablandamiento. El endurecimiento o hardening no es que es más duro, sino que de alguna forma aumentan las tensiones. Y el ablandamiento o softening es que el material baja, que es que te bajan las tensiones. No tiene nada que ver con la rigidez en sí. Claro. Y la segunda duda que tenía por ahí era, en el caso de que se quiera calibrar un modelo con las mediciones en campo, ¿no? El hecho de considerar una dilatancia nula puede llegar a impactar que también macheamos lo que vemos, digamos, en campo con lo que vemos en el modelo, o ese ángulo de dilatancia nulo no nos afectaría, digamos, o nos daría una diferencia. La realidad es que, o sea, esto es para intentar calcular correctamente deformaciones. No sé cómo contestar porque nunca usaría este tipo de modelos exactamente para nada. Pero básicamente lo que tenemos que decir, la respuesta que se me ocurre es, si vos querés calcular correctamente deformaciones, tenés que buscar una dilatancia que en promedio se aproxime lo máximo posible al modelo que al material que estás intentando calibrar. Se asume nulo en general porque esta dilatancia no es muy grande y porque si estás usando este tipo de modelos de plasticidad perfecta, la contracción la captás con la parte elástica. O sea, elásticamente va a contraerse y ahí vas a calcular el cambio de volumen y tu suelo realmente va a llegar a un punto que tiene volumen constante. Podés calibrar la parte elástica de forma tal que con dilatancia igual 0 captes correctamente el comportamiento global. Lo otro es que, también lo vamos a hablar más adelante, pero esta dilatancia, tenés que tener en cuenta, tenés que tener cuidado con la dilatancia cuando empezás a tener deformaciones plásticas grandes. Si vos querés modelar algo a servicio, ahí está perfecto en tomar un valor de dilatancia. Hay que calibrar ese valor de dilatancia, pero si estás yendo en servicio, si estás modelando, intentando calibrar frente a servicio, no tenés que asumir una dilatancia nula. Si querés entrar en el rango de falla o grandes desplazamientos y grandes deformaciones, o sea, no grandes gigantes, sino en el sentido de que si estás en el rango que varios puntos están en plasticidad, sí. Cuando tenés muchos puntos en plasticidad, ahí es cuando te conviene asumir dilatancia igual 0. Claro, y la otra cosa que por ahí te iba a consultar es, en un problema no drenado, puede ser que, digamos, en este tipo de modelo que asume dilatancia constante, no se asume, en el caso de una arcilla sobreconsolidada o material denso que dilata, se asume dilatancia 0, ¿no? Porque si no me dan resistencias infinitas. Sí, correcto. Lo veremos cuando veamos comportamiento no drenado, pero el comportamiento no drenado es volumen constante, el comportamiento no drenado es exceso de presión de poros, y el exceso de presión de poros se genera por cambios volumétricos que querría tener tu sólido y no puede porque es volumen constante. Dilatancia se traduce en deformación volumétrica. Y si vos metés dilatancia, cambiás tu deformación volumétrica. En comportamiento no drenado, deformación volumétrica implica presión de poro. Es decir, la dilatancia afecta tu presión de poro. Y eso genera problemas. Claro. Lo veremos. Sí. Disculpa que te estoy mareando. Ahí en el Plaxis te da la opción, digamos, del dilatancy cutoff, que te la da con la relación de vacíos. Cuando llegas a la máxima, directamente te la mete a 0, digamos, asumiendo que dilató bastante. Esta presión, siempre me pregunto lo mismo, esta relación de vacíos inicial, exceptuando este caso y el cambio de permeabilidades con el parámetro de Change of Permeability, ¿se usa para alguna otra cosa?
No que yo sepa. No que yo sepa. Porque hay ciertos modelos que tienen como parámetro, como variable de material la relación de vacíos, pero entra por otro lado. Claro. No que yo sepa. Veremos un poco más de todo eso más adelante, pero ya como lo dijo recién Marcos. Mateo. La dilatancia en Plaxis, no solo en Plaxis, sino que en varios programas, hay un cutoff en el sentido de que dilata hasta que llegue un valor, o sea, le puedes poner un valor distinto de 0, de forma que dilate hasta cierto punto que ya dilató mucho y recién ahí te lo mate para intentar representar justamente este tema de volumen constante. Todo eso del cutoff de dilatancia tiene 1000 problemas también. No hay que usarlo libremente, hay que usarlo con cuidado. La dilatancia es un poco molesta para la parte de modelación. Bien, creo que la última filmina de Morculum es esto, y es básicamente las ventajas y desventajas de Morculum. Veremos que en general las desventajas superan ampliamente las ventajas y no es usado en ningún modelo numérico que usamos. Como ventaja, es simple y es claro. O sea, sí sirve Morculum para explicar comportamiento friccional de los suelos. Es simple de entender y como no tiene nada muy complicado en la implementación, sirve como primer modelo para entender suelos. O sea, los suelos son materiales friccionales, los materiales friccionales aumentan su resistencia a medida que aumenta el confinamiento, entonces tiene forma de un cono que va aumentando su resistencia. Los suelos tienen distinta resistencia a, o sea, no es, el modelo no es isótropo en cuanto a, es isotrópico, pero tiene una distinta resistencia a compresión que a tracción, y por eso ese cono no es, las aristas del cono no son todas iguales. Esta resistencia es más grande que esta, y es distinta a esta que es compresión plana. Es muy buen modelo entonces para entender esos comportamientos del sólido, de cómo cambia la resistencia. Es bueno, o relativamente bastante bueno, para calcular la falla drenada, no para calcular deformaciones y desplazamientos, pero sí la resistencia, justamente lo que estaba hablando recién, capta correctamente la resistencia, y se puede utilizar para comparar contra métodos analíticos. Y esto sigue siendo por ahora muy utilizado en muchas cosas, de que querés contrastar tu modelo contra alguna cuenta analítica, porque hay mucha historia de cuentas analíticas, entonces es fácil de comparar. Cuando tenés modelos sofisticados que tienen una teoría muy distinta y los resultados te dan distintos, es más difícil saber por qué te están dando distintos los resultados. Como desventaja, o sea, básicamente la ventaja es que es simple y que capta correctamente falla drenada. Como desventaja, tiene elasticidad lineal, gran problema. La rigidez de los suelos dependen del confinamiento, o sea, no solo lineal con epsilon, sino que cuando confino más mi suelo, no solo resiste más, sino que es más rígido, y no capta ese aumento de la rigidez con el confinamiento. Entonces, es lineal porque no depende del confinamiento, y es lineal porque no depende de la deformación. No distingue carga de recarga. Cuando yo tengo el modelo de Morculum, si lo vemos en tau sigma, es un cono de ese estilo, donde justamente esto es el ángulo de fricción, y esto está vinculado a la cohesión. Cuando yo cargo cuando yo cargo mi sólido en una dirección de tal, llega a fluencia, y si descarga en esta dirección, y si vuelvo a cargar, va jugando, moviéndose a lo largo de esto, y no va teniendo ninguna evolución de sus parámetros
en carga y recarga. Es decir, la rigidez no va cambiando en esa carga y recarga, siempre es la misma, lo cual tampoco es bueno. Y por último, lo cual es peor, si yo hago una trayectoria de compresión, las trayectorias de compresión son en esa dirección. Y cuando me muevo en esa dirección, compresión edométrica, digamos, cuando yo me muevo en esa dirección, nunca toca esa flecha violeta, nunca toca la superficie de fluencia. Y se lío, ahora vuelvo. Quiero dibujar lo que tenía recién dibujado. Tau sigma, función de fluencia en Mohr Coulomb. Cuando tengo una trayectoria edométrica, me muevo en esa dirección. Y ya que estamos, hacemos el dibujo de lo que es una trayectoria edométrica. El edómetro es una cajita con los bordes rígidos. Adentro de mi caja pongo mi suelo y lo someto a una carga vertical. Cuando yo hago esto en mi suelo, compresión edométrica, que es similar a lo que pasa in situ con un suelo, porque el suelo no tiene una cajita, pero cuando querés apretar el suelo, al costado tiene más suelo que no lo permite deformarse libremente. Entonces, se mueve en una dirección de ese estilo. Y esa flecha violeta nunca toca la superficie de fluencia. Es decir, a medida que voy cargando en esa dirección violeta, se mueve siempre en rango elástico. Es decir, a medida que voy apretando esta cajita, por más que le ponga cargas excesivamente grandes, van a ser siempre elásticas. Es decir, agarro mi caja, aprieto con cargas excesivamente grandes, suelto y recupera totalmente su deformación inicial porque es elástica. Eso genera que los suelos a compresión edométrica, que es lo que es más o menos el camino que tiene cuando vamos construyendo algo, o el suelo natural en el estado natural, está siempre siendo cargado de forma elástica. No se está sobreconsolidando, no está sufriendo deformaciones plásticas, y ese es un gran problema si queremos calcular deformaciones. Está siempre elástico, es decir, cuando saque la carga, va a rebotar elásticamente. Experimentalmente, como se imaginan, cuando la caja la apretan, deforma plásticamente en una dirección, entonces cuando descargan, quedan deformaciones permanentes y quedan distintas tensiones y deformaciones en un sentido que en el otro. Mohr Coulomb no representa eso, lo cual genera una gran limitación en poder modelar procesos constructivos, aparte de todos los modelos anteriores. Por este tipo de cosas, nunca usamos Mohr Coulomb. Inclusive en ciertos casos donde pueda llegar a ser aplicable, terminamos usando otros modelos porque los modelos que vamos a ver más adelante aplican para todos los casos que aplican Mohr Coulomb. O sea, no hay ningún caso donde Mohr Coulomb sea mejor que otros casos. Solo sirve en ciertos casos porque es simple para explicar y algún caso particular que querramos comparar con algo analítico. ¿Consultas de Mohr Coulomb? ¿Es esa compresión edométrica elástica la razón por la que el modelo de Mohr Coulomb te muestra mucho HIB en el inver de los túneles? No sé de qué me estás hablando. No sé qué es HIB ni inver de los túneles. Te pido disculpas. Digamos que el piso se te sube, digamos. Puede ser, o sea, no sé qué me estás hablando, pero hay muchos modelos que usan Mohr Coulomb para procesos de carga y descarga, y ese rebote elástico excesivo es en parte, o sea, siempre tenés un rebote elástico. El rebote elástico no es que está mal, Mohr Coulomb predice un excesivo rebote. Claro. Lo mismo que hemos visto, no sé, asentamientos de estructuras, no sé, un tanque que lo cargas, lo descargas y te rebota un poquitito, pero Mohr Coulomb te básicamente si vos descargas totalmente, te rebota totalmente. Claro. Entonces nunca es bueno usar Mohr Coulomb si realmente te interesa calcular esos desplazamientos.